Bueno, grabo este video porque necesito comentar lo que me ha parecido hasta ahora Teodoro de Mircea Cartarescu, weón. Está muy bueno, me ha gustado bastante. Y por lo demás, bueno, Impedimenta siempre sus ediciones culiadas son hermosas. Como que yo sí soy de las personas que podría llegar a juzgar un libro por su portada. Dentro de la librería a la que lo fui a comprar tenían varias cosas de Cartarescu, pero este fue el primero que vi y dije ya lo compro. Sé que Solenoide es como su obra más reconocida. Theodoros salió relativamente hace poco y lo tradujeron relativamente hace poco. Pero bueno, está así buenísimo el libro. Con spoilers, ¿de qué va? Es una pseudo novela histórica porque se centra en un personaje que efectivamente existió. Era el emperador Teodoro II de Etiopía, emperador del siglo XIX, y nos narra un poco su ficticia vida. ¿Por qué ficticia? Porque Cartarescu se basa en una carta que supuestamente Teodoro le escribe a la realeza inglesa. La novela va mucho de eso, de la relación entre este emperador etíope con la realeza inglesa. Le escribe una carta a la realeza inglesa en la cual él menciona que él realmente no es etíope, sino que es valaco, lo que hoy en día podría ser una parte de Rumania, de la Transilvania. Y básicamente la novela es una ficción de esa historia de cómo este hombre valaco, que no pertenecía a la nobleza, pero sí siempre estuvo envuelto en ambientes de la nobleza de Valaquia porque era sirviente ahí, se vuelve emperador de un país tan lejano de Rumanía como lo es Etiopía. Bueno, ¿y por qué me ha gustado tanto? Yo creo que en narrativa, usualmente, creo que es porque soy un lector más de poesía que de narrativa, me gusta mucho que se introduzca elementos que sean estéticamente muy bellos dentro de una narración. De hecho, el primer capítulo, está dividido en capítulos, el primer capítulo de la novela te spoilea absolutamente todo. El final de Teodoros, su nacimiento, de dónde viene, un poco el carácter de este personaje, lo terrible que era como emperador, la ambición que lo caracterizó siempre y que por eso va desde ser un sirviente en Valaquia a ser un pirata en los archipiélagos de Grecia a un emperador en Etiopía. Y por eso realmente la novela de entrada te dice como este es nuestro personaje, así va a terminar y por todas estas cosas pasó. Es relativamente el primer capítulo un resumen de lo que es toda la novela. Pero es el lenguaje que se utiliza el que hace que destaque narrativamente. Por sobre todo yo he leído en otras partes que otras novelas o trabajos de Cartarescu tienden a ser bastante sombrías y este ha sido su trabajo más reciente y significa como un giro de tuerca en torno a esa dinámica. Yo diría que es una historia que sensorialmente es muy mediterránea. Está constantemente evocando sensaciones del mar, del sándalo, de los inciensos, los perfumes, la fruta, resulta muy luminosa, como de verdad sensorialmente transmite mucho esa mediterraneidad que se vive en los archipiélagos de Grecia y que evoca mucho también al mundo antiguo. Si bien la novela está ambientada, como dije, en el siglo XVIII, está constantemente en diálogo también con la tradición helénica, porque Teodoro, si bien es de nacimiento valaco, su madre fue traída como sirvienta desde Grecia. Entonces se encuentra ese diálogo constante. Aún no llego a la parte en la cual él se vuelve pirata y empieza a viajar como por todos los archipiélagos griegos, pero yo creo que ahí ese acento sensorial de lo mediterráneo se acentúa mucho más. ¿Y qué más? Bueno, lo otro, el narrador. El narrador a mí me voló un poco la cabeza porque no entendía muy bien. De hecho, voy a leer sobre lo que comenté recién algo y después voy a ir al tema del narrador. Este es un fragmento cualquiera que me gustó de forma particular. No voy a dar mucho contexto de la situación, pero acaba. A medida que transcurrían las horas del día, veían como el cielo y el mar mezclaban sus colores, reflejando el azul y el rosa hasta que las aguas adoptaban un color del vino y el ocaso envolvía los islotes de ámbar y melancolía.
Luego solían las estrellas, dibujando en la bóveda infinita las constelaciones, las mismas que vieron los navegantes y los poetas hace 3000 años y que reflejaban también en las aguas, haciéndolas florecer. Bajo el aroma amargo de las estrellas, la griega y su hija se acostaban sobre la hierba oscura y se quedaban dormidas con el bramido rítmico constante de las olas, que penetraban incluso en sus sueños, pues, al igual que tú, también ellas habían soñado desde niñas con batallas navales y flotas solemnes, cargadas hasta los mástiles con todas las alhajas del mundo. Tenían el mar en su sangre, Helena, como lo tenías también tú, pues todos los habitantes del archipiélago se sentían mejor en el balanceo de los puentes de los barcos que en tierra firme. No. Como eso, el libro está repleto, es una constante. De hecho, se dice que es de difícil lectura y yo no lo encuentro para nada difícil. Vengo de leer, yo aún no me lo termino de leer, El obsceno pájaro de la noche, que comparte con este libro un poco esa descripción muy sobrecargada, muy, podríamos decir, barroca, con mucho adorno, pero que en El obsceno pájaro de la noche todo es abyecto, todo es grotesco, todo es una pesadilla, y en este, como digo, si bien existen partes que reflejan mucha violencia, también todo eso está articulado con toda esta sensorialidad mediterránea, que a mí por lo menos me resulta súper agradable. Em, con respecto al narrador. El narrador es súper extraño porque está ambientado como un testigo y habla hacia el protagonista, hacia Theodoros en segunda persona. Está constantemente refiriéndose a él como un tú. Y lo está reprochando constantemente. El problema viene cuando nos empezamos a dar cuenta de que este narrador es testigo, pero como testigo no se encuentra inmerso en la trama de la historia, sino que es un narrador omnisciente. Entonces, ¿cómo puede haber un narrador testigo y a la vez omnisciente? Los narradores testigos usualmente pueden ser un amigo, un hermano, un familiar de quien protagoniza la historia, pero en este caso es una entidad, algo que tiene conocimiento tanto del pasado como del futuro, de toda la vida de Theodoros, y es un poco una voz moral, porque se encuentra constantemente reprochándole lo tirano que ha sido como emperador de Etiopía, todas las cosas que tuvo que hacer para llegar hacia esa posición. Y las cosas se vuelven incluso mucho más confusas cuando te das cuenta de que este narrador no solamente se refiere al protagonista desde un tú, tiene conocimiento omnisciente, sabe todo lo que está pasando, sino que también se concibe a sí mismo como un plural. Hay momentos en los que dicen, nosotros pensamos que te vaya a podrir para siempre en el infierno. Ponte tú un ejemplo. Entonces, claro, a mí automáticamente se me vino a la mente lo que eran lo que era la figura del coro en las tragedias clásicas y teniendo en cuenta de que trata de dialogar constantemente la novela con el mundo clásico, tiene mucho sentido. Y este coro finalmente se termina revelando que son un tipo de ángeles. De hecho, se revela muy al comienzo de la novela. De nuevo, toda esta weá es con spoiler. Me da lo mismo, yo hablo con spoiler. Porque pienso que si un libro es bueno y merece la pena ser leído, uno no lo lee por la trama, sino como por el placer que genera leerlo. No recordabas, pero nosotros lo recordamos todo también por ti, Theodoros. Cada instante de tu vida y la del mundo, pues nosotros, que nos encontramos muy por encima de vuestra bóveda azul, podemos ver las historias incluso desde el momento en que todas formaban una sola, un hilo trenzado, con todos los hilos que brillaban con todos los brillos, estañados con todos los estaños, que tenían la suavidad del lino y la aspereza de la lana y el aroma del cáñamo, y la transparencia del estambre, y los colores del algodón teñido, antes de que se extendiera entre los hilos del altelar, desentrenzándose y trenzándose en la urdimbre de los días y las noches, de la leche y de la sangre, del sol y la luna, y de las estrellas, donde se entretejen las vidas de los reyes y de los monjes, y de los campesinos, y de los carpinteros, y de los sombreros, y así sigue. Entonces, claro, para la narrativa contemporánea esto es relativamente extraño, encuentro yo, porque usualmente se tiende a utilizar un narrador protagonista, porque
ayuda a generar mucha mayor empatía con la conciencia moderna de los lectores que están todos muy en el centro de su propio mundo. Con el narrador testigo me pasa dos cosas, y las dos pueden ser completamente opuestas. O se utilizaría para generar cierto tipo de cercanía muy interpeladora, ya que al constantemente estar refiriéndose a un tú y uno al estar leyendo el libro, uno siente que el narrador le está hablando a uno mismo. Que si bien puede estar refiriéndose a una persona, al protagonista del libro, a quien sea, uno al leer eso y al estar constantemente leyendo tú hiciste esto otro, esto te pasó, uno se siente directamente interpelado como lector. Creo que en ese sentido, Cartarescu busca un poco confrontarnos con esta personalidad tan extraña, pero al mismo tiempo tan fascinante que es la de Teodoros, pero también puede suceder completamente lo contrario. Puede suceder de que al encontrarse esta interlocución o esta locución dada unilateralmente por este narrador, dirigirse constantemente hacia un tú, nosotros podemos vernos apartados un poco de la narrativa. Ya no simplemente apartados por el hecho de que no es un narrador protagonista, no nos está contando su historia, sino porque es como que si estuviésemos observando a alguien dirigiéndose a alguien más y nosotros fuésemos como simplemente espectadores de aquello. No es un narrador de nuevo omnisciente al uso, que no se mete en la historia y que no le interesa realmente o no opina sobre los hechos. Él es súper, de nuevo, un coro de ángeles. Entonces es súper moralizante en torno a todos los sucesos que suceden en la novela. De nuevo, Cartarescu te spoilea al final en el primer capítulo. Y hay una nota al final en la cual él explica más o menos todas las fuentes de las cuales se basa en la historia. Todo el drama histórico quizás es un poco lo que me saca de la novela, porque hay partes en las que yo digo, bueno, si quiero saber sobre la historia, bueno, es súper interesante la historia de este emperador, la especulación en torno a su origen valaco. eh, para eso me voy a leer un libro de historia, me voy a la Wikipedia, me voy a cualquier otra fuente. Hay momentos en los que sí se siente que uno está leyendo un poco un libro de historia o la biografía de este personaje, pero nunca llega al punto de ser cansador y te meten de repente elementos que, de nuevo, se van a lo sensorial, se van a lo estético o incluso a cierto realismo mágico. En la parte en la que estoy, que tampoco he avanzado demasiado, eh, sucede algo que no se sabe si es un sueño, no se sabe si pasó, te deja en claro de que muy probablemente sí pasa, porque no le ocurre solamente al protagonista, le ocurre al protagonista con alguien más, y de nuevo es narrado por este coro de ángeles que aseguran tener la verdad sobre todas las cosas. Entonces, eso, muy buen libro, me gustó mucho. Como ya he dicho hartas veces, a mí no me suele gustar mucho la narrativa porque suelo decepcionarme harto con las novelas. Antes de este, el otro libro que me leí, que me estoy leyendo, que voy con la mitad que me ha costado mucho, me ha gustado mucho, pero me ha costado mucho, es El obsceno pájaro de la noche. Entonces, claro, en narrativa me gusta un poco que las cosas sean medio extrañas. Ese libro también tiene un narrador súper extraño, que también un narrador testigo, pero él sí está inmerso en la historia, no es un ser sobrenatural, pero bueno, da lo mismo, no estamos hablando de ese libro. Pero eso, Cartarescu, Teodoros, sumamente recomendadísimo. Espero poder leerme Solenoide eventualmente.